Los pterosaurios pterosauria, del griego lagartos alados, son un orden extinto de saurópsidos arcosaurios voladores que existieron durante casi toda la era mesozoica, de 228 a 66 millones de años. Fueron los primeros vertebrados en conquistar el aire. Sus alas estaban formadas por una compleja membrana sostenida por el cuarto dedo de la mano, que estaba hipertrofiado. Su cuerpo estaba cubierto de pelo, preservado en fósiles de al menos 3 especies distintas. Los fósiles de pterosaurios son muy comunes, y se han hallado centenares de especímenes en África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Preondactylus. El Preondactylus fue uno de los primeros pterosaurios, desde el período Triásico. Fue uno de los más pequeños, posiblemente más pequeño que la paloma moderna. Estaba estrechamente relacionado con otros pterosaurios prehistóricos, como el Ramorinchus y el Dorignathus. Sus dientes eran pequeños y puntiagudos, esto sugiere que probablemente se alimentaba de peces pequeños fuera del agua e insectos. Las alas eran muy diferentes de las aves modernas o murciélagos. Los huesos extremadamente largos del cuarto dedo formaban el frente del ala, o borde anterior. Los 3 primeros dedos eran cortos con garras y posiblemente fueron utilizados para trepar, por los troncos de los árboles o acantilados. Las alas medían solo 18 centímetros de lado a lado, con el dedo alado, formando más de las 3/4 partes de toda la longitud. Al igual que muchos otros pterosaurios, los esqueletos del Preondactylus eran huecos, como tubos, y estaban llenos de espacios de aire, algo que los hacía ligeros y aptos para volar. Los pterosaurios pueden haber evolucionado a partir de pequeños reptiles, denominados tecodontes, que se aceleraron sobre sus patas traseras, y pudieron haber elevado a los dinosaurios. Anurognathus. Fue el último pterosaurio de cola larga, que convivió con los diplodócidos, donde seguramente vivía y los desparasitaba, igual que algunos pájaros, y los rinocerontes, solo que los Anurognathus vivían permanentemente entre dinosaurios como el Diplodocus. El Anurognathus fue un pequeño pterosaurio, primo de los dinosaurios. Su cuerpo era muy pequeño de 9 centímetros, comparado con las largas alas de 50 centímetros y cola. El Anurognathus era un insectívoro y tenía una compacta cabeza de 2 centímetros, llena de dientes como agujas. Pequeño cráneo es característico de los primitivos pterosaurios. Evolucionaron hacia un mayor tamaño y una cabeza más estrecha. Cabeza corta con dientes semejantes a agujas para atrapar insectos y aunque tradicionalmente se ha adscrito al grupo de pterosaurios de cola larga, Ramorinchoidea, su cola era comparativamente corta, permitiéndole más maniobrabilidad para cazar. De acuerdo a Derlane, la cola reducida del Anurognathus era similar al pigóstilo de las aves modernas. Sus rasgos de ranforrincoide, típico incluyen su quinto dedo del pie alargado y cuello, y metacarpos cortos. Los paleontólogos creen que el Anurognathus comía insectos pequeños, pues otros mayores, como las libélulas, le resultarían demasiado grandes. Hay una teoría que indica que pudieron actuar sobre las espaldas de grandes saurópodos, como los Diplodocus. Esto es lo que hacen hoy muchos pájaros. Se alimentan de insectos que viven sobre las espaldas de otros animales, y los que aparecen cuando se remueve la hierba. Dimorphodon. El Dimorphodon es un género de pterosaurios del período Jurásico temprano, hace 180 a 200 millones de años. Fue nombrado por el paleontólogo Richard Owen, en 1859. Los restos fósiles se hallaron en Inglaterra. Mary Anning descubrió el primer Dimorphodon en Lyme Regis, en 1828. El Dimorphodon tenía una envergadura aproximada de 1,4 metros y una longitud de 1 metro, contando la cola. Tenían un cráneo grande y voluminoso, cuyo peso se reducía gracias a la presencia de grandes cavidades separadas por delgadas paredes óseas. Esta estructura, que recuerda los arcos de un puente, llevó a Owen a afirmar que ningún otro vertebrado había conseguido una economía tan grande en cuanto a peso se refiere en sus estructuras óseas. No obstante, la estructura corporal del Dimorphodon muestra muchos caracteres primitivos, como un cerebro muy pequeño. El pico era fuerte y flexible y pudo tener una bolsa membranosa inferior. Los hábitos en vida del Dimorphodon son poco conocidos. Vivió probablemente en regiones costeras.
Sus dientes sugieren que, como otros muchos pterosaurios, tenía una dieta piscívora, aunque pudo también cazar pequeños animales terrestres. Se ha sugerido que era bípedo, a pesar de que huellas fósiles de otros pterosaurios indican que eran cuadrúpedos cuando andaban por el suelo. Quetzalcoatlus. El Quetzalcoatlus fue un pterosaurio axárquido que vivió en Estados Unidos hace aproximadamente 66 millones de años en el Cretácico superior. Fue una de las mayores criaturas que ha surcado los cielos. Las características generales de este gigante volador era que pertenecía al grupo de los axáquidos, uno de los pterosaurios modernos cuyas dimensiones grandes y anatomía se diferenciaba al resto de los pterosaurios. Tenía un pico muy agudo y afilado, y la presencia de una cresta craneal, pero hoy en día su forma y tamaño exactos aún se desconocen. Su cuello era rígido e inusualmente largo, así como una mandíbula sin dientes. Los huesos del cuello eran soldados, un cráneo de 1,2 metros, y las patas traseras muy cortas. El Quetzalcoatlus tenía una envergadura enorme que actualmente los científicos la estiman entre 11 y 10 metros. Arambourgiania. El Arambourgiania es un género extinto de pterosaurio del Cretácico superior del Maastrichtiense, de Jordania. Fue uno de los mayores miembros de su grupo. A principios de la década de 1940, un trabajador de ferrocarril durante unas reparaciones en la línea ferroviaria, halló un hueso fósil de cerca de 60 centímetros de largo. En 1943 fue adquirido por el director de una mina de fosfato cercana, Amin Kawar, quien después de la Segunda Guerra Mundial, atrajo la atención de un arqueólogo británico, Fielding. Esto generó alguna publicidad. El hueso fue mostrado al rey Abdullah I, de Jordania, y dio cuenta a la comunidad científica del hallazgo. En 1953 el fósil fue enviado a París, donde fue examinado por Camille Arambourg, del Museo Nacional de Historia Natural de Francia. Él en 1954 concluyó que el hueso era el metacarpo, del ala de un pterosaurio gigante. En 1959 él acuñó un nuevo género y especie, Titanopteryx philadelphiae. El nombre del género significa ala titánica, en griego. El nombre científico de la especie se refiere al nombre de la ciudad de Amán, en la antigua Filadelfia. Arambourg dejó que se hiciera un molde de yeso, y entonces envió el fósil de regreso a la mina de fosfatos. Este último aspecto fue más tarde olvidado, y se asumió que el hueso se extravió. Azdarchidae. Los Azdarquidos Azdarchidae fueron la última familia de pterosaurios que existieron. Los Azdarquidos tienen una serie de características que los distinguen del resto de los pterosaurios. La más notable es su cráneo, que poseía un pico bastante largo y desdentado, similar al de los pteranodóntidos. Muchas formas poseían grandes crestas en la cabeza. Eran generalmente más grandes que el resto de pterosaurios, con unas alas más largas y un cuello más largo aún. Su tamaño forzaba a las mayores especies a pasar bastante tiempo en tierra. Pterodactylus. El Pterodactylus dedo-alado es un género de pterosaurios pterodáctiloideos que vivió en Europa y África a finales del período Jurásico en la época quimeridgiana, hace aproximadamente entre 155 y 150 millones de años. El Pterodactylus significa dedo alado, y suele castellanizarse como pterodáctilo. El nombre deriva de las palabras griegas pteros, alado o volador, y el Pterodactylus fue originalmente nombrado Pterodáctile, por Georges, en 1809, pero fue latinizado por Raffines en 1815. Su nombre hace referencia al largo dedo que sostiene su ala. El Pterodactylus fue relativamente pequeño, la envergadura alar estaba entre los 50 y 75 centímetros, aunque se han registrado descubrimientos de fósiles con alas de hasta 1 metro. Este pterosaurio poseía una cabeza pequeña con un pico puntiagudo y dentado. Brazos, manos y 3 garras cortas, un dedo largo que se extendía hasta la punta del ala, cuerpo y alas livianas, no pesaban más de 2 kilogramos, cuello largo, cola corta y patas similares a la de las aves. Los Pterodactylus habitaban en orillas de grandes lagos donde pescaban peces, ya que el Pterodactylus era carnívoro y los peces pueden haber sido la base de su dieta. Su largo y puntiagudo pico con muchos dientes pequeños le ayudaban a atrapar sus presas. Los fósiles del Pterodactylus se han hallado en Francia, Inglaterra, Alemania y Tanzania, África Oriental. El primer pterodáctilo fue encontrado en 1784 en la caliza de Solnhofen, en Baviera, Alemania, por un naturalista italiano llamado Cosmo Alessandro. Se creyó en esos tiempos que se trataba de un animal marino, pero luego se determinó que era un reptil volador y fue nombrado pterodáctile, por Georges Cuvier, en 1809.
Para finalizar, me gustaría saber si ya conocías a todos estos pterosaurios. Quien responda saldrá saludado sí o sí, en el próximo vídeo. A continuación, mandaré los ultra mega papus saludos. Daniel Altamirano. Kiro Briancha. Newen Ladinius. MR Knight. David Mon. El Conejo Pérez MX. Adolfito T. Sinister. Moisés Peñailillo. Igna Velázquez. Tanchis alias La Pecherona. Recuerda que si te gustó el vídeo, puedes dejar un mega dinorai, y compartir el contenido con tus amigos, así me ayudas a seguir creando más contenido. Por último, no te olvides de activar la campanita, para que no te pierdas ni un vídeo.